Buenas, hoy lunes 18 de mayo, en los especiales de Caracol, vamos a hacer la segunda parte de nuestro recorrido por el sorprendente país del Paraguay. Esta es la segunda y última parte de un especial de 2 programas que estamos haciendo sobre un recorrido en el sorprendente país del Paraguay. Sorprendente porque la historia del Paraguay es única, es muy fuerte, es muy distinta a la del resto del continente, es muy particular, lo que le da al Paraguay un carácter singular con respecto a los demás pueblos de América Latina. Su historia es solo la de ellos. ¿Por qué? La vez pasada estábamos hablando de las misiones y cómo en las misiones se dio el único contacto prácticamente que tenemos registrado a nivel oficial en que los blancos y una civilización diferente se encuentran con un proyecto común espiritual y no con el sometimiento total del otro. Vimos cómo a través de la música se creó una comunión de un proyecto conjunto. Era un proyecto cristiano, pero de todas maneras era un proyecto conjunto, y cómo a la hora en que las misiones fueron atacadas, porque parte de los territorios de misiones se les fueron devueltos al Brasil, pues los mismos jesuitas pelearon y combatieron con los indígenas, con todos los pueblos guaraníes y todo para mantener las misiones como eran, y cómo después se las dieron a otras comunidades y ya fueron perdiendo el brillo y la profundidad del proyecto, pero cómo marcaron un hito cultural, musical, arquitectónico, de identidad del Paraguay, aunque las misiones también quedan en Argentina y hubo unas en el Brasil. En el Paraguay la estela del mundo de las misiones es muy importante en su recuento de su propia identidad histórica. Entonces estábamos viendo eso y estábamos viendo que tuvieron una independencia incruenta, sin sangre, que firmaron un tratado, que no hubo ningún problema. La cosa con los españoles a ellos les salió barata, porque finalmente la independencia no estuvo en ningún momento atravesada por los conflictos tan grandes que tuvimos que tener los demás países para poder lograr la independencia total de España. El caso del Paraguay es un caso atípico. Pero ¿qué pasa? Resulta que el Paraguay, después de la independencia, hay un problema muy grande en el Río de la Plata con los trazados de las fronteras, porque los imperios coloniales trazan los límites que a ellos les convienen, no los que los pueblos requieren. Entonces no queda claro. Mire, una parte del Paraguay estaba sujeta al Alto Perú, a lo que después sería Bolivia, pero era Virreinato de Lima, de Perú. Y otra parte estaba sujeta, o sea, administrativamente estaban sujetos a uno y judicialmente estaban sujetos al otro, o sea, al Virreinato del Río de la Plata. Entonces Paraguay estaba, digamos, a mitad de camino entre el Alto Perú, o sea, el Virreinato de Lima, y el Río de la Plata. Y según las reformas quedaba en un pedazo o quedaba en el otro. Ahí ya tenemos un problema porque no sabemos exactamente dónde es que queda el Paraguay en el reparto colonial. Cuando se produce la independencia, esos límites no quedan claros, porque hacer la diferencia de un virreinato a un estado nacional es una cosa muy complicada. En el norte también tuvimos problemas para definir los límites de lo que primero fue la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Colombia y Panamá, y luego se desbarató la Gran Colombia, Venezuela se volvió un país, Ecuador se volvió otro país, Panamá estuvo con nosotros un poco de tiempo más y luego Panamá se volvió otro país. Entonces, que siempre hemos dicho que estos
grandes experimentos administrativamente son muy difíciles de manejar, porque desde dónde se mandaba, desde Quito, o desde Caracas, o desde Bogotá. Los mismos problemas que tenemos nosotros tienen ellos de límites abajo, pero los de ellos son más graves, porque nosotros no tenemos ningún imperio que en ese momento nos amenace. Entonces, en este relato vamos a tener en cuenta una cosa: Brasil, a la hora de nuestras independencias, no es un país independiente, no es una república, no es un país brasilero todavía, como lo va a ser más tarde. En este momento, digamos, es el imperio portugués. Es que acuérdese que lo que hace Portugal para impedir el ataque de Napoleón a la península, que era el objetivo para tratar de quebrar una alianza entre los ingleses y los portugueses, es trasladar todo el imperio, que habíamos hablado que eso lo hacen con todos los espejos y las arañas de cristal y los tapetes y las porcelanas y todo. Y entonces, o sea que lo que queda en Brasil es el corazón del imperio propiamente dicho. Y en Lisboa queda el cascarón. O sea, dejan el cascarón del imperio allá y lo trasladan todo para el Brasil. Entonces, para efectos prácticos, aquí estamos hablando del imperio portugués en su versión brasilera, sí, que se va a consolidar cada vez más hasta que finalmente, por un problema de dinastías, João regrese a Lisboa después de que haya una gran protesta, y su hijo Pedro se quede en Brasil como Pedro I, y por eso hay una villa que se llama Petrópolis, que era el lugar donde residía Pedro. Entonces, estamos hablando del imperio portugués en su versión brasilera. Sale el imperio español, chao, ya se hizo esa vuelta, pero el imperio portugués sigue ahí con toda su fuerza. Entonces eso es un eje gravitacional distinto, estar hablando del país del Brasil como una república, que sería mucho más adelante, que estar hablando de una presencia imperial en esa zona, teniendo en cuenta que eso era el otro lado de Tordesillas. Entonces, para Uruguay y Paraguay, Brasil es una amenaza imperial, porque esos territorios no quedan definidos. No queda definido dónde termina ni dónde empieza Argentina, ni dónde termina ni empieza Paraguay, ni dónde termina ni empieza Uruguay. Paraguay es un territorio grande. Los vecinos están en guerras civiles entre ellos mismos, porque aquí hay un efecto de espejo. Lo mismo que está pasando en el norte está pasando en el sur. Las mismas guerras civiles que nosotros vamos a tener aquí para tratar de encontrar una vía republicana, las van a tener en el sur. Lo mismo que tenemos los problemas de bipartidismo, los van a tener en el sur. O sea, el nacimiento de un continente implica todas estas decisiones, que si somos federalistas, que si somos centralistas, que si somos, o sea, todas las definiciones de identidad, de instituciones, de líderes, de partidos políticos, todo eso entra a dirimirse cuando un país se independiza, porque mientras sea colonia de un imperio, ese no es el debate. Una vez que logren que el imperio se vaya, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, como no hay límites claros, que había un proyecto que era que si las Provincias Unidas del Río de la Plata, eso implicaba que se mandaría desde Buenos Aires, cosa que no le hace ninguna gracia al Uruguay, porque dice yo, ¿de qué me suplo? O sea, me bajé de los españoles para que además me manden desde Buenos Aires. No, yo quiero el proyecto de la banda oriental, yo quiero el proyecto del Uruguay, que es lo que Artigas va a pedir. Entonces, aquí hay una definición. Después con los límites, con Chile, los límites, y en el sur hay problemas limítrofes, hay problemas entre Chile y Perú, hay problemas entre Chile y Bolivia, hubo problemas entre Chile y Argentina. O sea, en el sur los límites no son tan claros, en el sur todavía hay líos por eso, y aquí un lío muy grande. Entonces Paraguay es un territorio enorme, gigantesco para nuestro comienzo del relato, pero después va a perder lo que más le importa a Paraguay es, por un lado, pues los ríos, el Paraná y el Paraguay, que estábamos hablando la vez pasada, que son enormes, pero lo que más le importa es tener quien le garantice una salida al mar.
y la salida al mar por ahora se la garantiza Uruguay. Pero Uruguay todavía no es un país consolidado, tiene un problema con los dos partidos políticos. Es el Partido Blanco el que le garantiza esa salida al mar. Paraguay está apostando a la salida al mar. Argentina, Uruguay y Brasil están apostando a un pedazo del territorio del Paraguay. Paraguay, con este reparto, queda enfermo de lo que se nos enfermó Polonia y de lo que nos enfermó Corea, de geografía. Cuando usted está en la esquina del movimiento y todos los demás vecinos quieren un cuarto dentro de su casa, usted está en problemas. Entonces, como era tanta la ambición de los vecinos sobre el territorio del Paraguay, van a tener un personaje legendario, literario, impresionante, tremendo, objeto de una de las grandes obras de la literatura, el Yo Supremo de Augusto Roa Bastos, un personaje épico, monumental, tremendo, el doctor Gaspar Francia. El doctor Gaspar Francia, como lo llaman, esto es vivo, o sea, los paraguayos fungen de historiadores todos, son un pueblo con memoria, su historia se la sabe todo el mundo, este cuento se lo cuentan en todas partes como si don Gaspar Francia estuviera vivo. Esto no parece para ellos un pasado, su pasado es su presente, es un pueblo de memoria. Y entonces resulta que él aísla el país, tanto como lo llegó a aislar en un momento como un experimento parecido a los que hicieron los japoneses durante el periodo Edo, en donde rompieron. Lo que pasa es que los japoneses son una isla y estos son un pueblo metido en la mitad de otros pueblos, pero como no tiene salida al mar, ellos se conocen como mediterráneos, o sea, porque están en la mitad de varias tierras. Entonces Gaspar Francia va a crear, y él es el que monta el país, digamos, como el primer país lo monta Gaspar Francia. Y por eso es legendario, y hay quienes lo adoran y lo veneran y lo consideran el papacito del Paraguay, ¿sí? Pero él después va a morir y viene Carlos Antonio López. Carlos Antonio López hace todo lo contrario. Va a abrir el Paraguay al mundo y a los vecinos, y empieza a crear embajadas, empieza a dignificarlo, empieza a hacer prensa, escuelas, educación obligatoria. Es en la época de Carlos Antonio López que el Paraguay se desarrolla, digamos, el plan te lo pone Francia, pero Carlos Antonio López lo convierte en un país próspero, bacano, con muy buenas relaciones, o sea, un país promisorio. Paraguay se vuelve un país promisorio en esa época y todo está como muy bien. Y luego, después de él, va a venir su hijo, que es López Solano, que es otro personaje sentidísimo para los paraguayos. Para ellos, como los héroes más importantes son Gaspar Francia y López Solano. Y López Solano es al que le va a tocar enfrentar la crisis que va a llevar al Paraguay a una guerra que se conocerá como la Guerra de la Triple Alianza, porque es una guerra contra Argentina, Uruguay y Brasil, que armaron una triple alianza contra el Paraguay. Paraguay atacó. Están en los límites, están en las fronteras, están en los problemas de para un lado y de para el otro. Iba a haber un incidente en Mato Grosso. Paraguay había hecho un puente en el fuerte que se llama Humanta, entre el Paraná y el Paraguay. Digamos, Paraguay empieza como a necesitar defenderse de los vecinos y a crear un esquema defensivo que va a terminar en una agresión. Ellos la empiezan la guerra. Ahora, después de que Uruguay y Paraguay se independizaron, Brasil intentó invadir al Uruguay y el Uruguay tuvo que sacar a Brasil en un acto de vendí la lora por no cargarla. Pues me quito de encima a los españoles para que me caigan los brasileros. Pues no, tal vez no. Entonces, o sea, aquí hay otro imperio que no se nos olvide, y ese imperio avanza en la medida en que le den papaya. Entonces, en este momento va a crearse uno de los episodios más brutales, dolorosos, desgarradores y terribles de toda la historia del Paraguay, pero que es el que también define su identidad histórica: la Guerra de la Triple Alianza.
problemas con el Brasil y le pide ayuda al Paraguay. Paraguay lo quiere ayudar porque en ese momento están en el poder los blancos, el partido de los blancos, y ellos le pueden ayudar a establecer una salida al Río de la Plata, porque es que Paraguay está lejos del Río de la Plata. O sea, hay unos bloques de tierra antes que hace que su salida dependa de las buenas relaciones con sus vecinos, de lo que pueda obtener de colaboración de Argentina o del país del Uruguay. Entonces ahí hay un chance con los blancos a ver si le dan esa salida al Río de la Plata a lo bien. Y entonces por eso el país del Uruguay les pide que si lo ayudan, que los brasileros le están tallando por aquí la nuca. Entonces ellos le mandan un ultimátum a los brasileros diciéndole que tienen que salir del Uruguay, y los brasileros son un imperio. Entonces pues ellos toman ese ultimátum como una declaración de guerra. Entonces es cuando hay un ataque de parte del Paraguay y ese ataque inicia la guerra. Entonces aquí empiezan a pasar una serie de cosas. Rápidamente pierden el poder los blancos, porque es que estas naciones por dentro todavía no están formadas. Están en guerras civiles o en confrontaciones para poder llegar a ver quién va a tener el poder ahí. Se están formando, acaban de independizarse. Entonces, pues hace muy poco y todavía están crudas, digámoslo así. Entonces todavía no hay una estabilidad que diga que los blancos se van a quedar en el poder y van a poder cumplirle la palabra a los paraguayos. Entonces pasa que cambian de partido los colorados, y los colorados ya no apoyan al Paraguay. Entonces el Paraguay queda en fuera de lugar, literalmente hablando, además porque son una potencia futbolística, sede de la Conmebol, y es una de las características históricas más importantes del Paraguay contemporáneo, es su papel en el fútbol. Quedan en fuera de lugar porque cambian los aliados, ¿sí me entiende? En el momento en que ya teníamos una rutica para salir al Río de la Plata, pero ahí se produce un ataque al Mato Grosso y se produce otro ataque, y entonces firman la Triple Alianza. ¿Quiénes son la Triple Alianza? Los uruguayos con el Partido Colorado en el poder, que es el partido distinto al que lo había acompañado, y ahorita hubo un golpe de estado, entonces subieron los colorados. El Brasil, porque el Brasil está por meterse en estos dos territorios, o sea, estos dos territorios son una parte también del proyecto brasilero que encuentra en este río revuelto una buena oportunidad. Este temita lo tenemos desde Tordesillas. Acuérdese que Montevideo y Buenos Aires fueron creadas como una especie de horqueta en el estuario para impedir el avance del Imperio portugués. Acuérdense que esa es la razón por la cual se fundaron, y que Asunción también era una manera de contener el avance. O sea, que toda la política española en estos tres países era una política de contención contra los portugueses, que se estaban cada vez tomando más límites en Tordesillas, y que esa disputa duró muchísimo tiempo hasta que finalmente hicieron los límites de Tordesillas, con lo cual las misiones van a tener que ser entregadas a territorios portugueses y por eso se van a perder. Este problema que lo teníamos entre el Imperio Español y el Imperio Portugués, ahora lo tenemos entre las repúblicas recién independizadas y el Imperio Portugués en su versión brasilera. Entonces, o sea, esto todavía no lo hemos solucionado, a pesar de que todos estos pueblos se independizaron, a pesar de que España ya no es imperio, porque Portugal sí lo es, en su versión brasilera. Entonces se va a firmar una alianza entre estos tres, y le van a declarar la guerra al Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza desbarató al Paraguay, lo acabó, le quitó el 40% del territorio. Acabaron con, mire, los datos de la población son los datos más escalofriantes del mundo, la gente que murió allá. Si tenemos en cuenta, esto es de 1864 a 1870, si tenemos en cuenta que la Unión Soviética, que puso 27 millones de muertos,
perdió el 12% de su población, 27 millones de muertos de los 50 que murieron en la Segunda Guerra Mundial, perdió el 12% de la población. Que Serbia en la Primera Guerra perdió el 11% de la población, los paraguayos perdieron el 40% de la población. Los paraguayos, ellos eran 250.000 y 140.000 fueron a la guerra. Los paraguayos, además, poco antes se le había dado derecho de ciudadanía plena a los indígenas, lo que hace que los indígenas vayan a ser soldados como todos los demás paraguayos y vayan a morir en grandes cantidades. En ese momento, y bajo el filo de la tragedia, el guaraní va a tomar una fuerza inusitada. El idioma guaraní será la lengua de la resistencia. El idioma guaraní será el pálpito del alma y la manera de expresarse. Todos los demás hablan español, menos los brasileros que hablan portugués, pero guaraní no lo entienden sino los paraguayos. Eso fortalece el guaraní y fortalece el mundo y les da a ellos una fuerza impresionante para una tragedia terrible que es la que vamos a ver después de la pausa. Gozando música prometida, o me cuida oñera ao verdade do hoy me macabarando ao me jaco esta cruz o coco el mau gallere esa clavo poetu y cambie mi baño tú o amo nombre o vuelo cabo o braquero pasapú. Este canto guaraní nos habla de la fuerza de su idioma, de la fuerza de su cultura profunda. Hay quienes dicen que la guerra de la Triple Alianza se perdió en una tercera parte de la población paraguaya. Quienes dicen que hubo que institucionalizar la poligamia porque no había suficientes hombres para poblar el Paraguay después de la guerra, que el nivel de degradación llegó a límites increíbles y que además terminaron reclutando niños entre 10 y 12 años después de que han empezado reclutando gente entre 28 y 40. Esto fue un desastre muy grande y le robaron también casi el 40% del territorio, se lo repartieron entre los otros tres de la Triple Alianza. La referencia del Paraguay de Latinoamérica es distinta a las de los demás países latinoamericanos porque tiene heridas fuertes a partir de los resultados de esta guerra. Igual son latinoamericanos, igual comparten toda nuestra cultura, hablan guaraní y también hablan español, juegan fútbol como todos los demás. O sea, si usted se vaya, usted está en Latinoamérica, las casas siguen siendo haciendas lindas, adoquinadas, tienen una cultura de asados, de todas maneras. O sea, la latinoamericanidad se siente en el Paraguay y se siente en Asunción, igual que se siente en todos nuestros países, pero ellos tienen heridas que se ocasionaron después de la independencia, heridas ocasionadas en el surgimiento y el nacimiento de estos países, porque consideran que esa prosperidad de la época de López Solano les fue arrebatada por una guerra desigual. López Solano va a morir durante la guerra y va a morir de la mano de una mujer legendaria irlandesa, heroica, Elisa Lynch, que va a estar con él en el mismo momento de la muerte, un personaje arrebatador, increíble, un personaje que algunos consideran una heroína, otros le ha caído sobre ella el peso de la moral de la historia. Una mujer imbatible, una mujer impresionante, Elisa Lynch. Y con ella las mujeres paraguayas que sacaron adelante el país, que lo reconstruyeron, que lo sacaron de los pedacitos, igual que hicieron la generación
liberación de las mujeres alemanas que reconstruyeron su país después de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres ellas son parte de los billetes del Paraguay porque son un tributo permanente a las mujeres que con su entereza sacaron adelante un Paraguay despedazado por una guerra desigual y terrible. Entonces, ellos a partir de ahí forjan su identidad. Esto es una cosa presente, les digo, ellos hablan de López Solano y hablan de Gaspar Francia en común y corriente, normal, y la guerra de la Triple Alianza ocupa uno de los temas centrales en sus ferias del libro. La literatura que hay sobre esto es increíble y han sacado todavía hasta mucho más de análisis desde diferentes grados, desde el punto de vista de las mujeres, desde el punto de vista de eso, porque esta herida forja la identidad histórica del pueblo paraguayo y les da un punto de partida doloroso, brutal, pero concreto en su memoria. Después de esto, Paraguay logra salir adelante, pero le van a pasar un par de cosas en el siglo XX bravas. Una, después de la Segunda Guerra Mundial, van a llegar oleadas de nazis huyendo del Tercer Reich. Esa ruta de escape que se hizo de los grandes criminales nazis que pasaron por Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, tiene en el Paraguay un punto importante también, y con ello llega una influencia nefasta, que es la influencia del nazismo como doctrina, que va a tener también un cierto asidero, y más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la independencia de Argelia había quedado como departamento de Francia, ni siquiera como colonia. La guerra de independencia de Argelia va a ser brutal, y en Argelia había 4 y 5 generaciones de franceses que se llamaban los pies negros. Estos pies negros van a terminar haciendo una guerra contra la mismísima metrópoli francesa y contra el mismísimo de Gaulle, y cuando pierden la guerra van a hacer un atentado que es el del Día del Chacal, lo va a hacer la OAS. Estos pies negros, que se desprestigiaron profundamente por el uso sistemático de las torturas contra los argelinos perpetradas por el cuerpo de paracaidistas durante la época de la guerra de independencia, van a llegar y van a huir allá, al Paraguay. Entonces, un par de joyitas que le vienen de dos vertientes del fascismo, una que viene de la Segunda Guerra Mundial y otra de los pies negros de Argelia, van a encontrar refugio en el Paraguay. Y después va a subir, en 1954, un dictador que va a durar 30 años en el poder, que es Stroessner. Stroessner sube en una coyuntura muy delicada de la política interna paraguaya, y este personaje va a unirse, no es que la doctrina de la seguridad nacional, aquella según la cual por la Escuela de las Américas los ejércitos ya no tendrían problemas de fronteras a fronteras, sino habría un problema interno, que eran todas las movilizaciones y los movimientos guerrilleros que se estaban dando a partir de la Revolución Cubana y que llevaron a las dictaduras. Digamos, esta doctrina se estrenó en el Brasil, pero también se estrenó en el Brasil como doctrina política con el golpe de Estado, eso lo vimos en la historia del Brasil. Pero también llegó a la Argentina, pero también llegó a Chile con la muerte de Salvador Allende, y también llegó al Uruguay. Y esto fue la tragedia de las dictaduras. Bueno, pues cuando la tragedia de las dictaduras se instauró en el Cono Sur, hace rato que el Paraguay ya tenía su dictador. O sea, esto es lo que hace es montarse en la doctrina de la seguridad nacional. Eso se hace mucho después de que él ya estaba en el poder. ¿Esto qué significa? Que va a haber torturas, desaparecidos, va a haber, o sea, todo lo mismo, Plan Cóndor, todo lo mismo que pasó en Chile y que pasó en Argentina, que pasó en Uruguay, pasó en el Paraguay, con un dramatismo impresionante, vuelos de la muerte, todos los crímenes de lesa humanidad y un dictador eterno que nadie podía bajar de allá. Ese dictador eterno le va a dar asilo a Somoza, y a Somoza lo van a matar en Asunción de un bazucazo. Entonces, este periodo del siglo XX es cargado de tragedia, de dolor y de miseria para los paraguayos, porque comparten ahí sí
la tragedia con todos los demás pueblos del Cono Sur. En esto no hubo diferencia. Racerito parejo le dieron a todos, y el Brasil, que ya no solamente se había independizado, sino que ya se había inscrito en la historia de América Latina, va a sufrir de primerazo y de barrigazo la doctrina de la seguridad nacional con el golpe de Estado y la dictadura. Entonces lo coge, digamos, un orden geopolítico que afecta al sur del continente de manera dramática y brutal, y donde Paraguay estaba montado antes de que los demás llegaran allá por la vía de la influencia de los pies negros, de los nazis y también de los del mismo Stroessner. Entonces estos dos episodios, la guerra de la Triple Alianza y las dictaduras, hacen que la historia contemporánea del Paraguay tenga memorias muy dolorosas, tenga memorias fuertes y tristes, que mucha gente haya tenido que salir, que se hayan refugiado en las misiones, y que el guaraní se refuerce siempre como una lengua poderosa de resistencia, de gallardía y de una manera de pararse de frente a la historia de los paraguayos. Paraguay, además de la guerra de la Triple Alianza, también tuvo una guerra con Bolivia que se conoce como las guerras del Chaco. Eso fue en 1933 a 1938 por un territorio pantanoso gigantesco enorme que es el Chaco. En esa guerra ganó Paraguay y Bolivia perdió una parte del Chaco. El estadio de fútbol de Asunción se llama Defensores del Chaco, por esa guerra, por las guerras del Chaco. En el momento de la guerra de la Triple Alianza, cuando las cosas estaban tan mal, Colombia apoyó al Paraguay. No lo apoyó con armas, pero lo apoyó política y diplomáticamente. Y el hecho de que hubiera un pronunciamiento en la que Colombia saludaba el espíritu guerrero, el espíritu indómito, el espíritu valiente y corajudo del Paraguay en una guerra tan desigual, es el origen de la leyenda, que es, esto diplomáticamente no quedó comprobado, no quedó explícito, pero sí quedó una filialidad, que los paraguayos y los colombianos somos hermanos, porque los únicos que le dieron apoyo, aunque fuera moral, que reconocieron su dolor y reconocieron lo que estaba pasando, fuimos los colombianos durante la guerra de la Triple Alianza. Por eso hay una relación de parcería entre los paraguayos y los colombianos que quedó en la memoria colectiva de los tiempos. Por eso es bonito ser colombiano en Paraguay, y por eso se les mira con cariño a los paraguayos que tan duro les ha tocado la historia. Entonces les tocó la de la Triple Alianza, no tuvieron guerra de independencia, pero les tocó la de la Triple Alianza, la del Chaco y la dictadura. Y después de la dictadura, ya cuando termina, ya en la era Carter, cuando empieza la doctrina de los derechos humanos, empiezan a derogar la doctrina de la seguridad nacional, cuando dicen que esas etapas de intervención directa o indirecta en golpes de Estado de parte de la política de los Estados Unidos en esa época ya había quedado atrás. Empiezan las diferentes transiciones hacia la democracia y finalmente a Stroessner lo van a tumbar después de haber estado 34 años en el poder. Paraguay, después de esto, empieza su transición hacia la democracia. La democracia, de todas maneras, por frágil, por imperfecta y por ardua que sea de llevar a cabo, en todo caso es mucho mejor que cualquier dictadura, ¿sí? Porque es que tumbar una dictadura es un problema, no. Entonces, ahí no hay chance de nada. Una dictadura no se puede criticar, una dictadura no se puede cuestionar, una dictadura es una dictadura, manda el que está en el poder y los demás se callan.
Entonces, pues igual que todos sus hermanos del Cono Sur, igual que todos los demás pueblos del Cono Sur, Paraguay tuvo que hacer su transición a la democracia y entrar en la alternancia de poder. Esta parte de la alternancia de poder no les queda tan fácil, o sea, hace poco con Lugo hubo una especie de golpe blando que se le hizo un juicio político y se le separó del poder. Pero ellos están encontrando también su camino en la institucionalidad política. Y lo tienen. El nivel de conocimiento de los paraguayos de su historia, el apego a sus símbolos patrios, a sus héroes, a su cultura guaraní es totalmente formidable. Es un país de estancias, es un país de asados. En la ciudad de Asunción hay casas grandes, como les digo, adoquinadas, porque como la cultura de los asados es tan supremamente popular allá, no les gusta vivir en edificios porque entonces no pueden hacer el buen asado que les gusta a ellos. Son un pueblo alegre, son un pueblo dulce, son un pueblo hecho de la tosura que da la dureza de la historia, pero la nobleza de espíritu de quien ha atravesado los peores días y ha construido una nación. Hoy por hoy tienen su país, no se desbarataron a pesar de todos los vientos y las tempestades que soplaron en su historia, a pesar de los episodios tan dolorosos que tuvieron que vivir, a pesar de haber sido atacados de la manera que lo fueron por sus vecinos, con todo y que ellos empezaron. A pesar de toda la cantidad de cosas, ellos siguen en pie, adelante, una sociedad que hoy por hoy se consolida sobre la base de una memoria histórica, sobre la base de saber la verdad de lo que vivieron y de lo que pasaron, un pueblo que se reconcilia con su pasado poco a poco, sobre la memoria, no sobre el olvido, pero para reconfigurarse, no para mantener la herida abierta. Un pueblo que es muy interesante conocer, que tiene unos paisajes prodigiosos, una artesanía increíble de tejidos, un lago azul de Ipacaraí, una comida deliciosa, una hospitalidad, un aire hermoso que se respira en las noches de Asunción, un país formidable con una historia terrible, que va sacando adelante su proyecto de nación, su proyecto de institucionalidad política, que tiene perfectamente claros los pasos que ha tenido que dar para hacer, y que es tan fuerte, que después de lo que pasó, después de todo lo que sufrieron, siguen adelante, existen con su lengua guaraní. Como les digo, el tema del fútbol es fundamental allá, pues la sede de la Conmebol es que el del tamaño de la mitad de la ciudad, es una cosa realmente impresionante. Hoy han jugado un papel fundamental durante la creación de Mercosur y de Uniasur, han sido ellos también parte importantísima. Además que fíjate que la creación de Mercosur es entre los países que fueron enemigos en un conflicto de tales proporciones como fue la guerra de la Triple Alianza. Mercosur es eso, en principio, la Triple Alianza, o sea, es Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos los antiguos enemigos, y también Chile. Entonces ellos van creando su propia historia y ellos van tejiendo su propia historia y empezando a reconciliarse. Las estrategias de grupos regionales como Uniasur y como Mercosur son también formas de cerrar las heridas que estos pueblos han tenido en las confrontaciones por las que atravesaron para llegar a ser los estados nacionales que hoy son. Y como les digo, el fútbol es un factor capital dentro del Paraguay. Ellos son guerreros del fútbol, siempre nos han enredado en los partidos porque tienen un juego poderoso y fuerte. Arepute, erejenduja ora con musicapu, eremikena, hoy comi va ecuese moacanundu. Así
Paraguay atravesó las cosas más difíciles de su historia, momentos que nosotros ni siquiera nos podamos imaginar. Nuestros conflictos han sido internos, no hemos tenido guerras del tamaño de la que ellos tuvieron en su momento, no hemos tenido problemas verdaderamente serios con otros pueblos como las que ellos tuvieron con las guerras del Chaco en Bolivia, contra Bolivia. Tampoco hemos tenido dictaduras de 34 años asesoradas por regímenes fascistas como fueron los nazis fugitivos y los pies negros derrotados de Argelia después de la cruenta guerra de independencia. No hemos tenido todos esos dolores, no hemos tenido todas esas historias, hemos tenido otros diferentes, también muy graves, pero distintos. El Paraguay, por eso les digo, tiene una historia única y particular, porque la geografía en esa zona lo hizo parte de un imperio en expansión y 3 naciones que se estaban formando en territorios cuyos límites no habían quedado nunca claros para nadie durante el tiempo que se establecieron. Entonces, la fortaleza de los paraguayos, la cultura tupi-guaraní, el hecho mismo de existir, de permanecer, de transformarse, de estar, de crear, es un acto de fortaleza histórica sin precedentes. Ellos son sobrevivientes de muchísimas gestas y de muchísimas justas. Ellos son creadores de su propio destino. Ellos son pueblos que ahora no tienen salida al mar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que siguen dependiendo de las relaciones con Uruguay o con Argentina. Siguen dependiendo de la buena voluntad que tengan sus vecinos para permitirles el acceso al Río de la Plata, lo cual los hace siempre tremendamente vulnerables. La relación con Brasil es una relación todavía sumamente problemática, además porque después de la guerra de la Triple Alianza los brasileños entraron y los invadieron y estuvieron un poco de tiempo adentro. Entonces las heridas históricas más grandes son con el Brasil. Sin embargo, la frontera es una frontera donde se encuentran las 3 naciones camino a las grandes y maravillosas, increíbles cataratas de Foz de Iguazú, y ahí coexisten todos en la frontera, digamos. Ahí en la frontera es donde se nota como la cercanía de una u otra manera de cada uno de estos pueblos en una geografía y en una cantidad de historias comunes. Entonces, el Paraguay está lleno de sorpresas, está lleno de secretos, está lleno de miradas, y como les digo, la gente es muy amable y la artesanía es muy bella y la influencia indígena es enorme, orgullosa, poderosa, altiva, gigantesca, y tiene las relaciones que pueden tener con los pueblos con los que vivieron las cosas que han vivido. Siguen siendo pueblos que tienen que superar límites de pobreza todavía grandes, pero en América Latina eso sigue siendo una constante de la mayoría de nosotros. Pero es muy interesante, por todo lo que les he contado, asomarse al Paraguay, verlos en su especificidad, en sus historiadores, en sus intelectuales, en sus indígenas, en sus movimientos sociales, en su fuerza para construir una nación, en la manera tan contundente como ellos se han dado literalmente la garra para seguir existiendo y tener un proyecto histórico que se llame el Paraguay. Por eso hemos hecho estos 2 especiales, por este país hermano, latinoamericano, sureño, futbolero, que forma parte de nuestra historia común. Entonces, desde los espacios de la guerra de la Triple Alianza, de las guerras del Chaco, de la formación del Paraguay, de los tiempos de la dictadura, del retorno a la democracia, de un país que busca su destino contra todas las tempestades de la historia y que en su lengua guaraní y en su participación en el español, dentro de todo el proyecto gigantesco que somos nosotros como continente, lucha por su lugar, su tiempo y su momento en la historia y en la geografía de nuestro continente, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Desde muy lejos yo te